En este tema vamos a analizar el proceso histórico ocurrido en España durante la Edad Moderna. Es un periodo, sobre todo los siglos XVI y quizá una parte del XVII, un periodo de expansión en el que el Imperio Español será la potencia hegemónica en el mundo, y vamos a analizar los periodos más destacados de esta época. Básicamente nos vamos a centrar en el reinado de los Reyes Católicos, que pondrá las bases del primer Estado moderno en la península. Se considera un reinado de transición entre la Edad Media y la moderna, la época de mayor expansión, de mayor florecimiento de la monarquía hispánica, que será la del siglo XVI, con los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II. Después analizaremos las causas y consecuencias de la decadencia del siglo XVII y por último nos centraremos en la cultura y el arte en tanto el siglo XVI como sobre todo en el siglo XVII, el denominado siglo de oro. Como vemos aquí, todo este periodo viene marcado por el reinado de los reyes católicos y a partir de ahí los 5 reyes de la dinastía de los Austrias: Carlos I, nieto de los reyes católicos, y a partir de ahí sus descendientes, su hijo Felipe II, el hijo de este Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Los reinados de Carlos I y Felipe II comprenden prácticamente todo el siglo XVI. Como decimos, es el periodo de mayor esplendor del Imperio Español, y los otros 3 reinados de los llamados Austrias menores comprenderán el siglo XVII. En cualquier caso, vamos a comenzar por explicar el reinado de los Reyes Católicos, que serán los que pongan las bases de esa expansión de la monarquía hispánica. Aquí tenemos a los Reyes Católicos: Fernando de Aragón, Isabel de Castilla, ambos de la dinastía de Trastámara, que se casan en 1469 y con ello provocan o llevan a cabo una unión dinástica. Esta unión dinástica supone la unión bajo el poder de un mismo monarca, en este caso Fernando e Isabel, y lo más importante, sus sucesores. A partir de ese momento, los sucesores de ambos reyes serán reyes a la vez, tanto de Castilla como de Aragón, pero no supone una unión de ambos estados, sino que Castilla y Aragón seguirán manteniendo su autonomía, habrá fronteras entre ambos reinos, tendrán monedas distintas, instituciones distintas. Lo que hacen es unir bajo una misma corona la posesión de esos territorios, pero no se unen los territorios de Castilla y Aragón. En cualquier caso, esta unión dinástica va a ser elemento clave para el engrandecimiento de la monarquía hispánica, y además de eso, tanto Isabel como Fernando darán una serie de pasos para ampliar su poder. Por un lado, sí que hay un intento de unificación territorial con aquellas zonas que no poseían en ese momento. Por ejemplo, la conquista del reino nazarí de Granada, que era el último reducto musulmán en la península, y ya con Isabel fallecida, Fernando de Aragón se hará también con Navarra, con el reino de Navarra. Intentarán incluso la unión con Portugal a través de su política matrimonial. Ahora analizaremos la política matrimonial, aunque eso no funcionó. Y aparte darán otra serie de pasos para ampliar, digamos, su poder. Tratarán de establecer una uniformidad religiosa en todo su territorio, en todo su reino, a través de elementos como la Inquisición y a través de una expulsión o la obligación de convertirse a aquellos que no son cristianos. Se expulsará a los judíos en 1492 y a los mudéjares los obligarán a convertirse al cristianismo, pasarán a llamarse moriscos. Y sobre todo, en este sentido de afianzar su poder, crearán una serie de administración, de una organización administrativa mucho más eficiente, como vemos aquí y estudiaremos un poquito más adelante, y sobre todo se impondrán políticamente frente al poder tanto de la nobleza como del clero, que durante toda la Edad Media conservaban grandes cuotas de poder. Como lo vemos aquí, cuando el proceso que llevaron a cabo los reyes católicos consistió en unir sus coronas para ganar peso y poder
en todo el ámbito internacional. Van a construir una serie de instituciones propias del Estado moderno, que ahora veremos poco a poco, se imponen a la nobleza y el clero y establecerán alianzas internacionales para ganar en influencia. Vamos a ver un poco ese proceso. Como decíamos, la unión dinástica provocará que sobre la corona, sobre una misma corona, esté la posesión de ambos reinos, aunque, como decimos, cada reino conservará su independencia, sus instituciones, sus leyes, su moneda, etc. Pero ambos monarcas gestionarán conjuntamente y teniendo en cuenta las necesidades tácticas de cada uno, los asuntos de ambas coronas y, por supuesto, mantendrán una unidad de acción en política internacional. Aquí tenemos un par de extractos de los poderes que se otorgan mutuamente tanto Isabel como Fernando en sus territorios. Es decir, Isabel reconoce poderes a Fernando en Castilla y Fernando concede o reconoce poderes a Isabel en Aragón. Hay que tener en cuenta que la llegada al trono de Isabel no había sido sencilla, tiene que ser tras una guerra civil con Juana la Beltraneja, su medio sobrina, y los partidarios de esta, su marido el rey de Portugal y parte de la nobleza castellana. Esta guerra civil se resuelve favorablemente para Isabel en 1479 con el Tratado de Alcasova y a partir de ahí se lanzarán a la conquista del último territorio musulmán, el reino nazarí de Granada. Obviamente tratan de envolver esto en un espíritu de cruzada, como había sido el resto de la conquista castellana de la zona musulmana, pero hay también un claro interés estratégico para contentar a una nobleza a la que le están quitando, por otro lado, importantes poderes. Por la nobleza castellana la contentarán con estos nuevos territorios que repartirán entre ellos. Las capitulaciones de Granada, que ponen fin a la conquista del reino nazarí, se establecía que se respetaría a las minorías religiosas, pero esto no lo van a cumplir. Expulsarán a los judíos y a los musulmanes los obligarán a convertirse al cristianismo. Pasarán a denominarse desde este momento moriscos. Un elemento muy importante es la expansión y la política europea que va a tener, europea y mundial, tanto el reino de Castilla como el de Aragón. Afianzarán su poder en las Canarias, que son clave para la conquista de América, se harán dentro de la península con Navarra, ocuparán plazas en el norte de África, como vemos ahí, Melilla, Orán, Bujía, Bona. Afianzarán el poder de Aragón en el reino de Nápoles y establecerán una política de alianzas matrimoniales que será realmente importante para digamos, expandir su poder. Casarán a sus descendientes pues prácticamente con toda la realeza, excepto la francesa, que eran enemigos, con toda la realeza importante de la época, con Portugal, con Inglaterra, con la Casa de Borgoña y con el Imperio Alemán. Famoso, por ejemplo, el matrimonio de Catalina Aragón con Enrique VIII de Inglaterra, que acabaría bastante mal porque, bueno, Enrique de Inglaterra se divorciaría de Catalina de Aragón. En cuanto a la construcción del Estado moderno, van a dar una serie de pasos fundamentales para afianzar, consolidar y reforzar su poder como reyes. Para empezar, la creación de un ejército permanente que está directamente a su servicio. Hasta entonces los reyes medievales apenas tenían un ejército propio y dependían del que la nobleza les prestaba, digamos. Entonces esto bueno, lo hacía bastante débiles ante posibles reclamaciones de la nobleza. Después controlarán policialmente y jurídicamente todo el territorio. Establece la creación de la Santa Hermandad, que es una especie de organismo de carácter policial en la ciudad y que pagan los ayuntamientos de las ciudades, no van a pagar ellos. Y el Tribunal de la Inquisición, que estará dedicado a perseguir delitos religiosos, que tendrá jurisdicción en todo los territorios, tanto en Castilla como en Aragón, y que también será un arma política importante. Establecen también una reforma de los consejos reales, en el que apartan a la gran nobleza e introducen especialistas, letrados, secretarios que provienen de la baja nobleza y de la burguesía, de nuevo debilitando el poder y la influencia de la nobleza. Y realizarán otras reformas, tanto en la justicia, en el sistema fiscal, mejorarán el sistema de impuestos
y afianzarán su poder mejorando la figura de los corregidores en los ayuntamientos. En cualquier caso, el elemento más destacado del reinado de los Reyes Católicos seguramente sea que bajo su reinado se produce el descubrimiento de América. En realidad es un descubrimiento y una posesión que hasta que no se produzca una verdadera unificación política de la monarquía hispánica en 1700, pertenecerá solo a Castilla. Es un descubrimiento de Castilla porque es la que financia y la que apoya el viaje. Colón le había ofrecido esta posibilidad de viajar hacia la India navegando hacia el oeste a los portugueses. Los portugueses tenían su propia ruta hacia la India, bordeando África, no les interesa. Y los reyes católicos tampoco muy convencidos, pero finalmente Isabel accede a los planes de Colón, que no llega a la India, aunque él creyera que sí, sino que se encuentra con un nuevo continente que es América. Aquí vemos los 4 viajes que realiza Colón y aparte de esos viajes de Colón habrá exploraciones posteriores como las de Ojeda, Juan de la Cosa y Américo Vespucio, que son los que confirman que hay un nuevo continente, Núñez de Balboa, que descubre el Pacífico en 1513, y algo posterior ya en el reinado de Carlos I, en época del reinado de Carlos I, pero en estos primeros viajes exploratorios Magallanes y Elcano completan la primera vuelta al mundo. Importante no solo el descubrimiento, sino la posibilidad, como vemos ahí, de colonizar ese territorio que se ha descubierto. Los reyes católicos consiguen la bula alejandrina, llamada así en honor del Papa Alejandro, que les da permiso para colonizar esos nuevos territorios descubiertos, pero Portugal, bueno, se queja, pone sus pegas ante esta posibilidad y acuerdan en el llamado Tratado de Tordesillas el reparto que se va a hacer de los nuevos territorios por descubrir. Como veis, la zona que esté en verde oscuro, obviamente no se conocía todavía eso, prácticamente no se conocía nada de América, ni Australia, ni lugares así, pero la zona que queda en verde oscuro, si se encuentra algo, será para España, podrá colonizar la España, mientras que la zona en verde claro será para Portugal. Aquí tenemos, como decía, el viaje de Magallanes y Elcano, iniciado por Magallanes, pero completado por Elcano, porque Magallanes muere en el viaje, que confirmaba, algo que, bueno, más o menos se sabía, pero confirmaba la redondez de la Tierra, porque consiguen volver al mismo punto navegando siempre hacia el oeste. Una gesta tremenda que les lleva prácticamente 3 años y en las que salen 6 barcos y centenares de personas, llega un barco y unas pocas decenas de personas.